Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando sobre el mecanismo de unión entre un antígeno y un anticuerpo, ¿sí? Entonces, este mecanismo se da en lo que nosotros conocemos de inmunidad adaptativa o también le podemos llamar como inmunidad específica, ¿sí? Todos los mecanismos que vinimos viendo hasta el momento eran mecanismos que formaban parte de la inmunidad innata. Entonces, con este video vamos a comenzar a comprender mejor lo que ocurre en las reacciones y en las células que forman parte de la inmunidad adaptativa. Básicamente, la inmunidad adaptativa tiene 5 fases, ¿sí? Si ustedes se fijan en la imagen arriba, está la fase de reconocimiento del antígeno, luego viene la de activación del linfocito, eliminación del antígeno, contención o también le podemos llamar homeostasis y de memoria, ¿sí? Entonces tenemos una relación de actuación de los mecanismos con relación al tiempo o a la respuesta inmunitaria. De primer momento, si ustedes se dan cuenta, la inmunidad adaptativa transcurre en un tiempo mayor comparando a lo que es la inmunidad innata, ¿sí? Entonces la línea me señala en días de exposición, ¿sí? Entonces, en primer momento tenemos lo que sería el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Si ustedes se fijan, el reconocimiento del antígeno se puede dar de dos maneras. Se puede dar por una célula presentadora de antígeno, como les grafica la imagen, que va a caracterizar a los antígenos intracelulares, o sea que aquellos antígenos que han sido fagocitados, ¿sí? Y el reconocimiento del antígeno también se puede dar por antígenos extracelulares, o sea que aquellos antígenos que no han sido fagocitados, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, las células del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos B, como veníamos hablando, que están en color lila, que forman parte de la respuesta humoral, y están los linfocitos T, que están en color rojo y forman parte de la inmunidad celular, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el antígeno es extracelular, o sea que no ha sido fagocitado, el linfocito que lo reconoce es el linfocito B, ¿sí? Cuando el antígeno fue fagocitado, ya sea por un macrófago o por un monocito, o sea que el antígeno es intracelular, el linfocito que le reconoce es el linfocito T, ¿sí? Entonces, de primer momento tenemos el reconocimiento de ese antígeno, ¿sí? Luego, para que se dé la activación de ese linfocito, la activación pasa por un proceso de 2 pasos, ¿sí? Entonces, primero se reconoce al antígeno, luego ocurre lo que nosotros conocemos de expansión clonal, ¿sí? ¿Qué quiere decir expansión clonal? Es cuando un antígeno es reconocido y se expande la señal de la respuesta inmunitaria. O sea que comienza a migrar una mayor cantidad de números celulares, ya sean de linfocitos B o de linfocitos T. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de antígeno que es reconocido, ¿sí? Entonces, dentro de la activación del linfocito tenemos a la expansión clonal, ¿sí? Que es el aumento de la señalización de la respuesta inmunitaria, y vamos a tener la diferenciación de esos linfocitos, ¿sí? Que más adelante vamos a ver que los linfocitos B se van a diferenciar en las distintas inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, si es que el linfocito B es el que reconoce a este antígeno,
en la fase de diferenciación, dependiendo si es de fase aguda, se va a diferenciar en inmunoglobulina M, o sea que va a comenzar a producir inmunoglobulina M. Si es de mucosa, si la infección ocurre en mucosas, los linfocitos B van a comenzar a producir inmunoglobulina A, ¿sí? Entonces es en esta fase de la activación del linfocito donde ocurre la diferenciación y el tipo de respuesta que se necesita. Con respecto a los linfocitos T, como veníamos hablando, existen dos tipos de linfocitos T. Están los cooperadores y están los citotóxicos. Entonces, en esta etapa de la diferenciación de estos linfocitos, si el antígeno es intracelular, en la fase de diferenciación se va a diferenciar en cooperadores o citotóxicos, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo el sistema inmunitario diferencia esa respuesta. Luego de que se dio la activación de esa respuesta, la activación total del linfocito, viene la fase de eliminación del antígeno. Es donde el linfocito entra en la fase efectora, ¿sí? Es donde el linfocito cooperador va a estimular la fagocitosis, donde el linfocito citotóxico va a eliminar la célula, donde el linfocito B va a comenzar a activar el sistema del complemento o otras funciones que tenga. Si se dan cuenta, en la fase de eliminación del antígeno es donde se da el pico más elevado de esta curva con relación a la intensidad de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, en la fase de activación del linfocito y de eliminación del antígeno es donde nosotros tenemos justamente el pico más elevado de la curva y la intensidad de la respuesta es mayor en comparación a los otros factores. Entonces, si nosotros vamos a comparar la respuesta inmunitaria adaptativa con relación al tiempo y la intensidad de la respuesta, podemos fijarnos que la intensidad de la respuesta se da a partir del 7º día del proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, una vez que el antígeno ha sido eliminado, ¿sí? Una vez de que los linfocitos hayan justamente formulado sus respuestas, viene la etapa de contención o la de homeostasis, ¿sí? Entonces, las células linfocíticas mueren por apoptosis, ¿sí? Las que formaron parte de la respuesta. Y si ustedes se darán cuenta, la curva va disminuyendo con relación a la intensidad de la respuesta, ¿sí? Entonces, en la fase de contención o en la fase de homeostasis, las células van disminuyendo la intensidad de la respuesta y las células van muriendo por apoptosis. Y en la segunda fase vemos en la última fase vemos la de memoria, ¿sí? Como sabemos, las respuestas adaptativas se diferencian de la innata porque justamente contienen estas células de memoria, ¿sí? Están los linfocitos B de memoria y también tenemos a los linfocitos T de memoria, ¿sí? Entonces, estas células sirven justamente como un mecanismo de respuesta más rápida en una infección o en una presentación por segunda vez de un mismo antígeno, ¿sí? La respuesta específica cuando se presenta por segunda vez un antígeno se da mucho más rápida de lo que ocurre cuando se presenta por primera vez ese antígeno, ¿sí? Entonces, estos conceptos de respuesta por primera vez y por segunda vez vamos a ver en la clase de hipersensibilidad. Por eso es importante que ustedes sepan diferenciar estos pasos de la respuesta
adaptativa, ¿sí? Sepan diferenciar las células que forman parte de esta respuesta, como podemos ver son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? Y sepan justamente diferenciar cómo ocurre esta respuesta. ¿Cómo se da justamente ese reconocimiento? Entonces esta imagen lo que nos grafica es lo siguiente. Vemos en el primer momento en el extremo derecho la entrada del microorganismo infectado, ¿sí? Puede ser justamente por la piel o puede entrar por la mucosa, ¿sí? Entonces en ese momento ese antígeno va a comenzar a procesar justamente la respuesta inmunitaria innata de primer momento, y lo que ocurre es que cuando la respuesta inmunitaria innata no consigue eliminar en su totalidad a ese antígeno va a migrar a los ganglios linfáticos o va a migrar al vaso, donde va a ocurrir justamente la activación de esos linfocitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a migrar y cómo van a ser activados? Estos antígenos, si han sido fagocitados previamente por las células fagocíticas del sistema inmunitario innato, van a ser activados en los ganglios linfáticos por medio de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Si ese antígeno no fue fagocitado, va a ser presentado en los ganglios linfáticos directamente a los linfocitos B, ¿sí? Entonces, si nosotros nos situamos a la imagen donde dice ganglio linfático, vemos que se da justamente esa presentación del antígeno, ¿sí? El antígeno es extracelular, va a ser presentado en los linfocitos B, ¿sí? Y ahí se va a dar lo que conocemos de activación del linfocito y va a iniciar la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿sí? Si ese antígeno es intracelular, o sea que fue fagocitado, va a ser presentado por una célula presentadora de antígeno al linfocito T, y de esa manera el linfocito T va a comenzar a diferenciarse y a activarse dependiendo de la respuesta, ¿sí? Una vez que ese linfocito ha sido activado, diferenciado, esa respuesta, esa cantidad masiva de linfocito, esa expansión clonal que hubo de esos linfocitos van a salir del ganglio linfático y van a migrar al foco de infección, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, y si siguen la línea de las flechas de la imagen, ven que hay una línea donde ingresa al ganglio linfático, se estimula la respuesta, se producen muchos linfocitos T o muchos linfocitos B en forma de inmunoglobulinas, y esta producción vuelve al foco de infección en forma ya de una respuesta diferenciada. Con respecto a lo que le venía hablando de los linfocitos T, para entender un poco mejor, tenemos acá una respuesta que se da exclusivamente cuando el antígeno es un antígeno intracelular, ¿sí? Entonces tenemos el antígeno intracelular, justamente les voy a marcar acá para que vean, va a ingresar al ganglio linfático con una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Entonces eso es un antígeno intracelular. Puede ingresar al ganglio linfático por un macrófago, por una célula dendrítica, puede ingresar por una célula de Langerhans. ¿Se acuerdan de todas esas células que estuvimos hablando que pueden ser células presentadoras de antígeno? Entonces tenemos el antígeno, va a ingresar al ganglio linfático o al órgano linfático y va a ser reconocido por el linfocito T, ¿sí? ¿Por qué el linfocito T reconoce a este antígeno? Porque es un antígeno intracelular, o sea que ha sido previamente fagocitado, ¿sí? Entonces,
ese linfocito T va a reconocer a ese antígeno por medio de un receptor, ¿sí? Entonces, la célula presentadora de antígeno expresa un tipo de receptor y ese receptor se llama complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? O sea, anoten ese nombre porque después vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, de momento, es muy importante que conozcan que ese receptor es exclusivo de los linfocitos T para que puedan hacer el reconocimiento de esa célula que contiene el antígeno, ¿sí? Entonces, una vez que es reconocido ese antígeno por los linfocitos T, va a comenzar a activarse la respuesta inmunitaria celular, ¿sí? Entonces vamos a tener la expansión y la diferenciación de estos linfocitos T, ¿sí? Cuando hablamos de expansión de esta célula, estamos hablando que se producen clones del mismo tipo de respuesta celular, ¿sí? Entonces, una vez que un linfocito reconoce ese antígeno, comienza a enviar una señal que estimula la migración de más linfocitos de ese tipo, ¿sí? Y esa estimulación está justamente mediada por unas citocinas. Si ustedes ven ahí está la CD28 que estimula justamente la migración masiva o la expansión clonal, la producción de clones de una misma célula, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que se reconoció ese antígeno, una vez que hubo una expansión de la señal de la respuesta, esos linfocitos, ese pelotón de linfocitos sale del ganglio linfático, migra al torrente sanguíneo. Entonces esos linfocitos, como les mencioné, salen al torrente sanguíneo, como pueden ver ahí, migran a través del torrente sanguíneo o de la linfa hasta llegar al foco de infección, ¿sí? Una vez que esos linfocitos lleguen al foco de infección, van a comenzar la fase efectora, o sea, que a efectuar su mecanismo de respuesta inmunitaria, ¿sí? Los linfocitos T preferentemente tienen justamente la función de estimular la fagocitosis, ¿sí? Como menciona acá la imagen y ustedes pueden ver, existen varios tipos de linfocitos T, ¿sí? Pero yo no les voy a complicar y no voy a entrar en lo que sería la diferenciación de los tipos de linfocitos T. Acá nos mencionan dos tipos de linfocitos T. Está el linfocito T cooperador 1 o el T helper 1, que es lo mismo. Y está el linfocito T cooperador 17 o T helper 17, como tienen ahí. Les voy a subrayar acá para que vean. Está el 17 y está el T helper 1. Ambos son linfocitos T cooperadores, ¿sí? Solamente que el linfocito T helper 1 o el linfocito T cooperador 1 va a estimular la fagocitosis, va a cooperar para la fagocitosis, para la eliminación de ese microorganismo por medio de la fagocitosis, ¿sí? Como ustedes ven ahí. El linfocito T cooperador 17 lo que hace es justamente aumentar el proceso inflamatorio, ¿sí? Y activar a los leucocitos. Entonces el linfocito T cooperador lo que va a ayudar es en la producción de quimiosinas o de citocinas específicas que ayudan al proceso inflamatorio y de esa manera poder aumentar lo que nosotros veníamos hablando de la respuesta mediada por migración leucocitaria, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es el gráfico que representa a la respuesta inmunitaria específica cuando el antígeno es de origen
intracelular. Entonces, resumiendo un poco, vemos que el antígeno intracelular va a ser reconocido por linfocitos T cooperadores, ¿sí? ¿Y dónde se da el reconocimiento? Se da en los ganglios linfáticos, y ese reconocimiento va a estimular la activación de esos linfocitos, que van a comenzar a producir clones y clones y clones de esos linfocitos. Una vez que tengamos una cantidad enorme de linfocitos, esos linfocitos salen del ganglio linfático, migran por torrente sanguíneo o linfa hasta llegar al foco de infección, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me corté el brazo, tengo una herida abierta, en ese punto van a migrar justamente para comenzar a estimular la respuesta y tratar de frenar lo máximo posible la infección, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo en la imagen anterior es la respuesta que se da cuando el linfocito que reconoce ese antígeno es un linfocito T de tipo cooperador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la respuesta que se da cuando el linfocito que reconoce ese antígeno es un linfocito T citotóxico. Vale la pena recordar que existen dos tipos de linfocitos T. Están los cooperadores y están los citotóxicos, ¿sí? ¿De qué va a depender una respuesta u otra? Va a depender justamente de ese receptor que yo les mencioné, del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el receptor que se encuentra en la superficie de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces, si esa célula presentadora de antígeno expresa un receptor que es exclusivo del linfocito T citotóxico, el linfocito T citotóxico va a reconocer a esa célula presentadora de antígeno y va a comenzar a actuar y va a activar su mecanismo efector de respuesta inmunitaria, ¿sí? No se preocupen, porque más adelante les voy a explicar lo que quiere decir complejo mayor de histocompatibilidad y cómo el linfocito T sabe si es el citotóxico el que debe actuar o si es el cooperador el que debe actuar, ¿sí? De momento, con que ustedes entiendan el mecanismo por el cual justamente se da esa respuesta, para mí, genial, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa ese linfocito T citotóxico? Básicamente es lo mismo. La célula presentadora de antígeno va a ingresar al órgano linfático, el linfocito T citotóxico lo va a reconocer por medio de ese receptor que le venía diciendo. Va a ocurrir lo que nosotros conocemos de expansión y diferenciación de ese linfocito, ¿sí? Como esta célula presentadora de antígeno expresa un receptor que es específico para el linfocito T citotóxico, esta parte de diferenciación va a ser la parte de que el linfocito que ingrese va a diferenciarse solamente el linfocito T citotóxico. O sea que va a comenzar a producir una cantidad extrema, una cantidad enorme de linfocitos T citotóxicos, y esos linfocitos T citotóxicos van a salir del ganglio linfático, van a migrar por el torrente sanguíneo o la linfa y van a ir justamente al foco de infección. La diferencia principal que existe entre el linfocito T cooperador y el linfocito T citotóxico es que en esta parte de justamente de donde se efectúa la respuesta, el linfocito T citotóxico, como dice su nombre, es citotóxico, elimina a la célula, ¿sí?
Si la célula, ya sea célula fagocítica, ya sea célula, ya sea macrófago, monocito, el linfocito T citotóxico elimina directamente la célula, ¿sí? Entonces, como veníamos viendo, el linfocito T cooperador estimulaba la respuesta, ¿sí? Y el linfocito T citotóxico elimina la célula directamente, ¿sí? Entonces, si voy a hacer una comparación entre los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos con relación a sus funciones, vemos que ambos reconocen el antígeno proveniente de una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Ambos van a reconocer, ¿sí? Una vez que ese antígeno es reconocido, se produce la activación de ese linfocito, ¿sí? La activación va a consistir en la expansión clonal, en el aumento de la respuesta inmunitaria y en la diferenciación de esta respuesta inmunitaria, ¿sí? Si el linfocito que reconoce a este antígeno es un linfocito T cooperador, su función principal va a ser la de activación del macrófago, ¿sí? Y la de activación justamente de células del proceso inflamatorio, como impulsar a la migración leucocitaria, ¿sí? Entonces, el linfocito T cooperador, como dice su nombre, tiene una función de cooperar en la respuesta inmunitaria. Ya por otro lado, el linfocito T citotóxico va a pasar por el mismo proceso de reconocimiento, activación, expansión clonal, diferenciación, pero su función principal es la de eliminar la célula infectada, ¿sí? Causar lisis celular o causar justamente muerte de la célula infectada, ¿sí? Y activa también de un cierto modo al macrófago justamente para que consiga eliminar de manera efectiva a ese antígeno fagocitado, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a comparar los tipos de células implicadas en la respuesta inmunitaria innata, vemos justamente que los linfocitos T, en este caso la imagen lo que me señala es los linfocitos T cooperadores. Vemos que se da un reconocimiento de un antígeno intracelular, una proliferación o una expansión de la respuesta, una diferenciación de ese tipo celular y una población linfocítica que es guardada en la base de datos como memoria inmunológica. Si la respuesta es extracelular, o sea que el antígeno no ha sido fagocitado, es el linfocito B el que reconoce a este antígeno, ¿sí? Entonces el linfocito B va a reconocer ese antígeno, ¿sí? Va a ocurrir la proliferación o lo que nosotros llamamos también como expansión clonal, se van a producir clones de ese linfocito y va a ocurrir lo que nos llamamos de diferenciación. Solamente, o sea que solo que la diferencia de la diferenciación, valga la redundancia, del linfocito B es que este linfocito se va a diferenciar en las distintas inmunoglobulinas, ya sea inmunoglobulina G, M, A o inmunoglobulina E, dependiendo del tipo de respuesta, ¿sí? Más adelante vamos a ver las funciones y en qué tipo de respuesta inmunitaria se aplica justamente estos tipos de inmunoglobulina que les estoy mencionando. Entonces, cuando nos referimos a la inmunidad humoral mediada por linfocitos B, vemos que existen 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Estructuralmente son diferentes y funcionalmente también, ¿sí? Está la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que tiene como función principal la de inmunizar a las células de las mucosas, ¿sí? Su estructura es un dímero, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene 2 regiones hipervariables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estructura de las inmunoglobulinas, tenemos que relacionar a esas regiones hipervariables
que son donde se ligan los antígenos, ¿sí? El antígeno tiene una estructura que se llama epítopo, y esa estructura, ese epítopo, es la que se une a la inmunoglobulina en las regiones hipervariables, ¿sí? Esa región hipervariable se aplica en todas las inmunoglobulinas y se llaman así porque están formados por aminoácidos, por un grupo bastante grande de aminoácidos, ¿sí? Porque sabemos que las inmunoglobulinas son proteínas, entonces pueden variar de configuración millones de veces. Entonces esa capacidad de variar o de hipervariar es la que le da a la inmunidad adaptativa la capacidad de ser específica. Entonces cuando se ponen en contacto con un antígeno diferente, esas zonas hipervariables reconfiguran la posición de sus antígenos y pueden reconocer de nuevo ese antígeno, ¿verdad? Es como la analogía que siempre les menciono de la llave cerradura. Es como si fuese que las inmunoglobulinas siempre van a ir fabricando una llave diferente. Nunca las llaves son iguales, ni las cerraduras son iguales. Y las cerraduras serían los antígenos. Entonces, las inmunoglobulinas siempre van a fabricar una llave específica para el antígeno, ¿sí? Entonces, esa reconfiguración se da en la zona hipervariable de las inmunoglobulinas. Después tenemos la inmunoglobulina D, que es la inmunoglobulina que se encuentra en la membrana de los linfocitos B. No tiene una función específica en la respuesta inmunitaria, pero es la inmunoglobulina precursora de las demás inmunoglobulinas. Todas las demás inmunoglobulinas se originan a partir de la inmunoglobulina D, que se encuentra en la membrana de los linfocitos B, ¿sí? Luego tenemos la inmunoglobulina E, que es un monómero, ¿sí? Y está relacionado a defensa frente a parásitos, helmintos y a reacciones de hipersensibilidad inmediata, que en la siguiente clase vamos a hablar de hipersensibilidad, que son las reacciones alérgicas y los procesos anafilácticos. Todos ellos están mediados por la inmunoglobulina E. Después tenemos la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina, una de las más importantes porque están implicados en diversos mecanismos del sistema inmunitario. Hablábamos que la inmunoglobulina G participa en la activación del sistema del complemento, específicamente en la activación de la vía clásica del sistema del complemento. Tanto la inmunoglobulina G como la M pueden activar la vía clásica del sistema del complemento. También tiene como función la de atravesar la placenta, ¿sí? Es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, ¿sí? Es la primera inmunidad que la madre le pasa al hijo, y esta inmunoglobulina permanece por los primeros 6 meses de vida del recién nacido y es la que le confiere protección de cierta forma, ¿sí? Más adelante también vamos a ver que no tanto como protección, la inmunoglobulina G también puede activar algunos tipos de patologías virales, principalmente como dengue, toxoplasmosis, que es un parásito. Entonces tenemos unas excepciones con respecto a la inmunoglobulina G, que también puede activar la patología en el recién nacido, si esa patología proviene de la madre. Tenemos también la inmunoglobulina M, que si se darán cuenta es un pentámero, es una estructura mucho más grande. En cada región hipervariable, si se dan cuenta, en cada punta del pentámero tenemos 2 regiones hipervariables. Eso quiere decir que tienen capacidad de reconocer hasta 10 antígenos por vez. Entonces, esa capacidad de reconocimiento, lo que le da a la inmunoglobulina M, la función de ser la inmunoglobulina de fase aguda o de infección activa. Como es una molécula bastante grande, tiene una capacidad de albergar más cantidad de antígeno y por ende activar de manera más rápida y óptima la respuesta inmunitaria. Entonces,
cuando hablamos de inmunoglobulina de fase aguda o de inmunoglobulina de infección activa, nos estamos refiriendo a la inmunoglobulina M. ¿Y por qué la inmunoglobulina M? Por la capacidad que tiene de reconocer antígeno, por esa estructura tan grande que tiene, a diferencia de las otras inmunoglobulinas. Entonces, ¿cómo se da esos reconocimientos? El reconocimiento de los antígenos. En los linfocitos T, como veníamos hablando, se da por medio de un receptor de células T, ¿sí? Que están asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, como le venía diciendo. Ese receptor de CMH se encuentra en la superficie de las células presentadoras de antígenos y es la que se une a los receptores de células T justamente para impulsar la respuesta celular. Los linfocitos B, como veníamos hablando, se hace por medio de el reconocimiento, se hace por medio de las inmunoglobulinas, ¿sí? Y justamente el antígeno se une a la zona variable e hipervariable de las inmunoglobulinas. Entonces, el reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos B se da en las regiones variables e hipervariables de las inmunoglobulinas. Con respecto justamente a esos aminoácidos que le venía hablando, el antígeno se une a una cantidad aproximada de 10 a 12 aminoácidos de cadena en la inmunoglobulina para que justamente se dé ese reconocimiento. Con respecto a la formación de las inmunoglobulinas en respuesta al antígeno, tiene un periodo de adaptación, ¿sí? Y el periodo de adaptación va más o menos entre 10 a 20 minutos, es lo que tarda la inmunoglobulina para reconocer a ese antígeno, ¿sí? Entonces es el tiempo que lleva para que se pueda dar esa relación de llave-cerradura que yo les había dicho. Si es un antígeno nuevo, entonces se tiene que reorganizar esos aminoácidos, ¿sí? Entonces lo que nos menciona es que con la fagocitosis, que es el mecanismo principal de la respuesta innata, se logra eliminar a cerca del 90% de esos antígenos removidos en sangre. Entonces queda aproximadamente 10 a 15% para que la inmunidad, tanto humoral como celular, puedan sacar esa cantidad de antígeno del torrente sanguíneo. Porque ustedes tienen que asociar que el principal objetivo de la respuesta inmunitaria es tratar de sacar la mayor cantidad posible de antígeno circulante en torrente sanguíneo, ¿sí? Porque si nosotros tenemos antígenos circulantes en torrente sanguíneo, nosotros corremos el riesgo de que ese antígeno se aloje en cualquier sitio anatómico, ¿verdad? Y es lo que ocurre, vamos a suponer en un caso bacteriano, ¿sí? Porque las bacterias son las que generalmente tienen la capacidad de burlar a la respuesta inmunitaria. Entonces, cuanto más tiempo permanecen en torrente sanguíneo, mayor es la probabilidad de que puedan desencadenar patologías en cualquier sitio anatómico. Tanto así que tenemos bacterias que pueden causar meningitis, que pueden causar endocarditis, que pueden causar infecciones urinarias, que pueden causar infecciones pulmonares, por esa capacidad de migración en torrente sanguíneo. Entonces, el fin principal que tiene la respuesta inmunitaria es la de sacar esos antígenos, ya sea bacterianos o virales, o parasitarios o fúngicos del torrente sanguíneo y así tratar de evitar que se alojen en cualquier zona anatómica, en cualquier órgano, ¿sí? O en cualquier sistema para que no produzca ningún tipo de patología. Con respecto a la eliminación por parte de la respuesta inmunitaria adaptativa, la eliminación se continúa lentamente durante 4 a 7 días más, ¿sí? Este tiempo la inmunidad celular y humoral se encarga de ese procesamiento, justamente utilizando esos mecanismos que estuvimos hablando
la de los linfocitos T cooperadores, la de linfocitos T citotóxicos, para tratar de eliminar en ese periodo de tiempo, ¿sí? Los antígenos circulantes, ¿sí? Entonces tiene un tiempo de duración esos antígenos en torrente sanguíneo, y lo que se estima es que al 10º día aproximadamente la sangre ya no contiene antígenos, pero esos antígenos pueden permanecer en tejido por meses o años, de lo que nosotros llamamos de periodo de latencia, que más adelante vamos a ver cómo se da ese periodo de latencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de periodo de latencia, nos estamos refiriendo a que la infección está inactiva, está dormida, está latente. Entonces está alojado en tejido, ¿sí? Puede estar alojado en nervios. En el caso del herpes simplex tipo 1, la forma latente es el alojamiento de ese antígeno en los ganglios, en los nervios trigéminos, por ejemplo. Si sale ese antígeno del nervio trigémino y entra al torrente sanguíneo, vamos a tener nuevamente la forma activa. Pero la forma latente es cuando el virus o la bacteria está dormida en algún tejido o en algún nervio sin conferir ningún tipo de patogenicidad, no es transmisible y no activa ningún tipo de respuesta inmunitaria. Entonces, el periodo de latencia varía justamente de la cantidad del antígeno, ¿sí? Varía del tipo de antígeno que estamos hablando, varía de la especie también, la edad, el estado de salud, la nutrición. Entonces depende mucho del estado de ánimo también. Existen algunos virus que tienen latencia, y dependiendo de situaciones de estrés o situaciones que nos lleva a justamente tener una respuesta inmunitaria variable, puede desencadenar o activar esa infección, y el antígeno sale de lo que es el periodo latente para hacer una infección activa nuevamente, ¿verdad? Pero existe un grupo muy limitado de microorganismos que pueden permanecer en forma latente, ¿sí? El herpes simplex tipo 1, un ejemplo claro, ¿verdad? Entre las bacterias podemos hablar de Mycobacterium tuberculosis, que tienen la forma latente, pero la latencia puede durar años y años cuando hablamos de tuberculosis, que pasa de una primaria a una secundaria, por ejemplo. Con respecto al orden de aparición de anticuerpos, vemos que en una respuesta primaria, o sea que cuando se da una primera exposición a ese antígeno, la primera inmunoglobulina que aparece es la IgM, ¿sí? La inmunoglobulina de fase aguda. Inicia su producción al 5º al 6º día, ¿sí? Y la máxima concentración en sangre se ve de 2 a 3 semanas, bajando a cantidades mínimas alrededor de 7 a 8 semanas después de la fase aguda. Entonces, si ustedes se darán cuenta, la inmunoglobulina M recién va a iniciar su producción a partir del 5º al 6º día, desde que el antígeno ingresa al sistema inmunitario. O sea que la inmunidad adaptativa es una inmunidad tardía también, ¿sí? Ese antígeno tiene que pasar por todas las barreras del sistema inmunitario innato para que después pueda justamente activar la inmunoglobulina M, ¿sí? Después tenemos la aparición de la inmunoglobulina G, que justamente tarda de 8 a 12 días de la estimulación del antígeno, ¿sí? Su producción es mucho más prolongado, dura meses y años, por eso es la inmunoglobulina de memoria por excelencia, ¿sí? Y es la que se detecta más fácilmente en sangre, ¿sí? Si nosotros estuvimos justamente en contacto con un antígeno, es la inmunoglobulina que más perdura en torrente sanguíneo y es la más detectable, ¿sí?
Entonces lo que ocurre cuando entramos en contacto con un mismo antígeno por segunda vez es que ocasiona una respuesta secundaria, pero esa respuesta es más rápida, como le venía diciendo, ¿sí? Se detectan ambas inmunoglobulinas, se detecta la IgG y la IgM a partir del segundo día de la inyección del antígeno. Cuando nos exponemos por primera vez, ¿se acuerdan que tardaba aproximadamente 5 a 7 días para la aparición de la inmunoglobulina M? Pero en un segundo contacto, estas inmunoglobulinas que ya están previamente sensibilizadas aparecen más rápidamente. Pero ojo que esta respuesta solamente se da cuando nos exponemos a un mismo antígeno por segunda vez. Si nos exponemos a antígenos diferentes, va a correr la misma suerte de que la inmunoglobulina M va a aparecer al quinto, al sexto día y así sucesivamente, ¿sí? Lo que ocurre también es que la concentración de la inmunoglobulina M es igual a que la respuesta primaria, pero la inmunoglobulina G alcanza niveles mucho más elevados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que la inmunoglobulina G alcanza niveles mucho más elevados, nos estamos refiriendo a las inmunoglobulinas de memoria específicamente. Bien, con este video y con esta clase, los objetivos que quiero cumplir con ustedes es que justamente sepan diferenciar el tipo de respuesta inmunitaria que se da entre la celular y la humoral. Básicamente los pasos son el mismo: reconocimiento, activación, ¿sí? Acción, y después se da la homeostasia y la memoria. Esos son los pasos que se dan en ambas respuestas. Pero existen diferencias importantes entre el reconocimiento del antígeno por parte de la inmunidad celular mediada por linfocitos T y la inmunidad humoral mediada por linfocitos B. Esa diferencia es muy importante que ustedes sepan identificar, ¿sí? Sepan identificar las funciones de las inmunoglobulinas, ¿sí? Y sepan identificar justamente el orden de aparición. Entonces son los objetivos que quiero justamente cumplir con ustedes con esta clase.